Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos al seminario de requisitos de confinamiento, aplicaciones en vigas y muros. Para serles sinceros, este seminario, principalmente, bueno, básicamente todo lo orientado a muros. Quería hacerlo también en vigas, pero me parece que es muy largo para una sesión tan corta. Entonces yo creo que las aplicaciones en vigas las vamos a dejar por una parte 2 de este seminario. Muchas gracias por su asistencia. Este seminario lo estamos realizando eh, junto al Instituto CECIP en el marco del curso tercera edición del diseño resistente de un edificio de 8 pisos más 2 sótanos en concreto armado. Les comento, básicamente, la semana pasada hemos terminado la edición número 2. Ha habido pues grandes enseñanzas, aprendizajes también de mi parte, y pues poco a poco el curso se va haciendo cada vez mejor. Vamos mejorando, quitando algunas cosas, agregando otras, y pues al final del seminario vamos a hablar un poquito del temario. Me presento antes de comenzar. Soy el ingeniero Víctor Armando Portilla Yupanqui. Soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Católica, estoy colegiado con el CIP que ven en la pantalla y pues tengo experiencia en análisis, diseño estructural de proyectos en distintos materiales, albañilería confinada, concreto armado, madera, acero estructural y también algunos edificios con sistema de aislamiento sísmico. He tenido la suerte de poder haber visto varios tipos de materiales. Me ha dado bastante noción en cuanto a los órdenes de magnitud, las dimensiones, etcétera. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Ingeniería Estructural y Geotécnica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bien, em, el seminario que es requisito de confinamiento, y en este caso aplicado a muros, em, lo vamos a abordar de la siguiente manera. Vamos a tratar de entender un poco, primero, por qué o de dónde surge la necesidad de confinar el concreto. ¿Sí? Vamos a tratar primero de entender eso, interiorizarlo de manera conceptual, y luego vamos a ir a la parte normativa de nuestra norma local, que es la norma 060 en concreto armado, cuáles son las exigencias, qué nos pide en términos de espaciamiento entre estribos, en términos de configuración de estribos, etcétera. Vamos a hacer una comparación de lo que nos pide la 060 contra lo que nos pide el ACI 31819, que es el ACI actual, ¿no? La última edición. Comparar qué tanto más nos exige el ACI respecto al A060, por qué estaría bien, por qué estaría mal, y finalmente vamos a ver el armado del borde de confinamiento de un muro, y comparándolo cómo hubiera sido con el A060 contra cómo es con el A6 31819. Bien, aquí les presento pues una sección típica de un muro de concreto armado que en el Perú le conocemos como placa. Cosa curiosa porque somos el único país latinoamericano que le denomina placa. El resto de países de habla hispana pues le dice muro o le dice shear wall, como muro de cortante, ¿no? Como se le conoce en inglés. Básicamente un muro se compone de las siguientes partes. Pues tenemos un alma, que en este caso pues tiene toda esta dimensión LW, dimensión de longitud del muro. Tenemos el espesor del muro, que en esta imagen está como BW. Nosotros lo conocemos como TW, de thickness, espesor del muro. La altura del muro, que no se ve, pero se vería en elevación, es HW. Y pues ahí podemos ver el armado del refuerzo horizontal distribuido, Horizontal Web Reinforcement, que es este, que es ρh, cuantía horizontal, y la cuantía vertical distribuida en el alma, que son los que se ven como puntitos, Vertical Web Reinforcement, ¿no? ρv. Esta geometría típica tiene ciertas características. Por ejemplo, y de la manera en que se suele diseñar estos elementos aquí en el Perú, en Chile también, es concentrar el refuerzo vertical, o sea, el refuerzo longitudinal del muro, en las puntas. O sea, esta es una punta, un borde y este es otro borde. O sea, lo que se suele hacer es concentrar el refuerzo vertical ahí. ¿Sí? Da la sensación de que es una columna, o sea, por el armado, ¿no? Pero realmente vamos a ver que el comportamiento no es nada parecido a una columna.
se suele distribuir el acero mínimo, o sea, el ρh y el ρv en el alma. O sea, normalmente se distribuye el acero mínimo en el alma, tanto horizontal como vertical, y como les dije, pues se concentra el refuerzo vertical en los bordes. Otra cosa importante de los muros es que el anclaje del acero horizontal, es decir, ustedes ven cómo este refuerzo horizontal recorre el alma, luego hace un pequeño quiebre, entra a la zona del núcleo confinado, que ahora lo vamos a ver, del borde, y pues se ancla con un gancho estándar, ¿no? Ese anclaje de ahí es esencial para que nuestro muro no pierda capacidad cortante durante un sismo severo. Ahora, ¿por qué esto es importante saberlo? Lo que sucede es que durante un sismo severo, en una estructura tradicional, o sea, una estructura cimentada en su base, empotrada en su base, lo que va a ocurrir son incursiones inelásticas severas en el muro. Entonces, lo primero que salta al cualquier elemento estar sometido a una solicitación sísmica importante, lo primero que se pierde es el recubrimiento. Entonces, ustedes imagínense perder el recubrimiento en esta parte del alma, por decir, y que también se pierde el recubrimiento por este lado, en todo el muro. Pero ¿qué sucede si es que nosotros no tenemos este anclaje aquí? O si este anclaje lo tiramos hacia afuera de la zona del núcleo confinado. Al perder el recubrimiento, o al perder ese recubrimiento, ese anclaje quedaría totalmente expuesto. Por lo tanto, el refuerzo horizontal se soltaría y perderíamos totalmente la capacidad que tenemos cortante en el muro. Porque recuerden que la capacidad cortante tiene dos componentes. La componente del concreto, FIBC, y la componente del acero, que es FIBS, que depende de la cuantía horizontal del muro, ¿no? Del refuerzo en el alma. Si perdemos esto, pues perdemos toda capacidad cortante y de manera muy frágil y súbita perdemos a nuestro muro. Eso es algo que hay que evitar. Otra cosa es que los ganchos sísmicos garantizan que el concreto en los bordes siga confinado aun cuando se pierda el recubrimiento y aun cuando existe una incursión inelástica importante. Entonces, es importante que nuestros estribos, que estas grapitas que tenemos suplementarias, tengan esos ganchos sísmicos. Aquí en la imagen lo colocan como la típica imagen del ACI 318, que un lado está a 90 grados y del otro extremo sí recién tienen este ganchito a 135 grados. Lo que hacemos normalmente en Perú es, y en Chile también lo hacen, es tener los dos ganchos a 135 grados y se acabó el problema. Ya no utilizamos los 90 grados en un extremo. Entonces, esto de aquí nos va a ayudar a que estos ganchitos se queden en la zona del concreto confinado y que no perdamos lo que nos aportan esos ganchitos y los estribos, que precisamente son los soportes laterales de las barras longitudinales. Si nosotros perdiéramos este ganchito, significaría que esta barra longitudinal y esta otra ya no tendrían ningún soporte lateral. Por lo tanto, podríamos perder la barra debido a un pandeo de barra y pues tendríamos mayores complicaciones en el comportamiento estructural de nuestro muro. Vamos a hacer algunas anotaciones. El diseño de una placa como la que conocemos en Perú se puede resumir en el siguiente listado. En primer lugar, hacemos un diseño por flexcompresión, luego pasamos a un diseño por cortante, luego un diseño por capacidad, que realmente pues lo que normalmente se hace para los dos primeros pisos, que es donde casi siempre se exige el diseño por capacidad, es de frente hacer el diseño por capacidad y saltarse el diseño por cortante. Porque realmente el diseño por capacidad lo que hace es tomar la cortante de análisis, o sea, la cortante última, y multiplicarlo por un factor de amplificación. Entonces, ese factor de amplificación siempre es mayor a 1. Entonces, siempre este caso va a ser más crítico, ¿no? El diseño por capacidad. Después de ello, lo que hacemos es la verificación de la necesidad de tener bordes confinados. El hecho de que nosotros tengamos acá un par de bordecitos, este es el borde 1, este es el borde 2,
no quiere decir necesariamente que estos bordes sean confinados. La realidad es que nosotros tenemos bordes donde se concentra el acero vertical, y eso es cierto, es correcto, pero el hecho de que sean, de que deban ser confinados o no, depende de una verificación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene que ver con la profundidad del eje neutro, ¿sí? Pero de arranque les digo que esto podría o podría no necesitar estar confinado. Esa es la etapa 4. Finalmente, la etapa 5 es la verificación del cumplimiento de algunos requisitos sísmicos del capítulo 21 de la norma 060. Que mucho de ello ya lo hemos visto en la etapa 3 y en la etapa 4, pero de todas maneras hay algunos más que hay que revisar. Hablemos un poco de la necesidad de confinamiento de los bordes de muros. Antes de eso, quisiera saber si está todo claro y, por otro lado, me gustaría invitarlos a que puedan participar a través del chat o micrófono si así lo prefieren. Si es que tuvieran alguna pregunta, algún comentario, algo que vieron en su trabajo y quieran, no sé, compartir sus opiniones, siéntanse libres, por favor, de hacerlo, ¿sí? No tengan miedo de interrumpirme, no hay problema. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? En los sismos severos, los muros se ven sometidos a deslizamientos laterales, tal que hacen que los elementos incursionen en el rango no lineal. O sea, acá toda nuestra teoría o nuestras hipótesis de comportamiento lineal elástico se pierden totalmente, ¿no? Lo que uno hace normalmente en el diseño estructural es elaborar un modelo muy simplificado, ya sea en ETABS, en SAP 2000, en lo que ustedes prefieran, al cual le colocamos las cargas de gravedad. Puede ser directamente las vigas o a las losas, las dos al mismo tiempo. Y pues también le colocamos unas cargas sísmicas. Esta es una representación, pero bien podría ser un análisis estático o podría ser también a través de un espectro de diseño. Lo importante es que cuando nosotros diseñamos, esto lo tomamos con una estructura lineal elástica para fines de diseño. Pero la realidad es distinta, porque durante un sismo severo, pues prácticamente nada va a quedar en el rango lineal. Prácticamente eh, va a haber mucho daño a través de ciclos de histéresis y pues nosotros nos vamos a encargar de concentrar ese daño en determinados lugares de nuestra estructura. En el caso de vigas, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es de generar estas rótulas plásticas concentradas en los extremos de vigas. Por decir, tratamos de hacer que las rótulas plásticas se generen aquí. En el caso de los muros, nosotros tratamos de que en la base de los muros, o sea, si nosotros dibujamos un muro en elevación, más o menos algo así, nosotros tratamos de hacer de que la rótula plástica, por así decirlo, se genera aquí, ¿no? Donde este es el nivel, la sección crítica, que en un edificio sin sótanos es el nivel 0, digamos. Y pues esta rótula plástica tendrá cierta altura, ¿no? Entonces tratamos de concentrar el comportamiento inelástico de ciertas zonas. Evidentemente lo que se busca es que fuera de esas regiones, digamos, el elemento se mantenga elástico. Entonces, eso es más o menos el enfoque de diseño, pero no olvidemos que nuestros modelos de diseño, o sea, con fines de diseño, son siempre lineal elásticos. No es que vamos a entrar al modelo, decir, ya yo quiero que los shells que están aquí tengan un comportamiento no lineal y quiero que los shells que están acá tengan un comportamiento lineal elástico. Eso no es así. Algo así podría hacerse un trabajo de investigación o un trabajo de diseño también, pero por desempeño sísmico, donde sí es necesario y obligatorio utilizar herramientas de análisis no lineal. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito aterrizando las cosas. Lo que hay que garantizar cuando se diseña un muro es que las zonas más exigidas a flexocompresión, y ustedes saben que las zonas más exigidas a flexocompresión para estas cargas, por ejemplo, un momento y un momento flector y una carga axial P, siguiendo y asumiendo la ley elástica, pues van a estar en las zonas más alejadas del centroide, ¿no?
Entonces, la zona más exigida es la flexocompresión, donde los esfuerzos de compresión son los más altos, son los bordes. Y hay que garantizar que esos bordes no exploten de manera frágil durante dicha incursión. ¿Cuándo se da dicha incursión? Cuando la deformación unitaria de agotamiento del concreto no confinado, perdón, cuando la deformación unitaria del concreto en cualquier fibra que estemos evaluando supere la deformación unitaria de agotamiento en compresión del concreto no confinado. Si nosotros lo vemos, esto es una vista en planta, pero si lo vemos con un perfil de deformaciones unitarias, la parte rojita es la compresión. Fíjense que podremos observar un comportamiento de este estilo. Perfil de deformaciones unitarias, entonces acá tendré pues que esto es EC, ¿no? Y ese EC puedo yo evaluarlo acá, puedo evaluarlo aquí, donde yo guste. Pero SU, que nosotros para diseño estructural lo tomamos como 3 por 1000, 0.003, podría estar ubicado en algún punto, que en este caso lo he dibujado aquí, acá un poquito con cierta intención. Pero aún así el perfil de deformaciones unitarias puede ser aún más grande, o sea, más largo, y seguir extendiéndose, donde hay ciertas fibras que van a estar superando ese SU, ¿sí? Que en este caso, pues, es toda esta región. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un concreto que es no confinado, que se ve expuesto o intenta verse expuesto a deformaciones unitarias más allá del 3 por 1000? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Alguna idea? Si no, repito la pregunta. ¿Qué sucedería o qué creen que sucedería si es que a un concreto no confinado lo sometemos a una deformación unitaria mayor a su límite de deformación unitaria a compresión? Quizás para hacerlo un poco más entendible podamos hacer uso de esto de acá. ¿Recuerdan cuando veíamos, por ejemplo, el curso de concreto armado o cuando veíamos, no sé, el curso de tecnología del concreto quizás? Veíamos el modelo constitutivo del concreto, ¿no? La compresión, que era más o menos algo así, ¿no? El dibujo no está tan bueno, pero era algo así. Ese era el comportamiento de compresión. Entonces, pues, parecía tener cierta parte elástica que se pierde bastante rápido, pierde rigidez bastante rápido mientras aumentamos las deformaciones unitarias, y pues llega a la deformación SU, que es el 3 por 1000, y perdemos el concreto. Y esta es la curva de un concreto no confinado, ¿sí? Entonces el F'C pues estará más o menos asociado a este punto. Lo tendremos aquí, ¿no? F'C. Ahora, si es que yo intentara a un concreto no confinado llevarlo más allá de SU, se me va a hacer imposible. Porque lo que va a suceder es que una vez que llega al SU, perdemos el concreto. Entonces, todo esto de acá, ya ni cuenten con esto, porque se habrá roto completamente. Se habrá roto el concreto que está en esta zona, que en este caso es esto de acá, ¿no? Entonces, si esa es la problemática, lo que hay que hacer es elaborar un concreto cuyo E de falla, o sea, cuyo este de aquí, cuya deformación unitaria última de agotamiento sea mayor que el SU, que es 3 por 1000. Y la forma de hacerlo no es cocinando un mejor concreto, sino es confinando al concreto. Si nosotros confinamos al concreto, lo que vamos a hacer es darle la capacidad de que su deformación unitaria de agotamiento sea más que 3 por 1000. Y si hacemos eso, entonces pues no vamos a tener el problema de perder esta zona, ¿sí? Y es por eso que en esta imagen la parte celeste
significa que es un concreto no confinado, y las partes naranjas, que es un concreto confinado, porque estamos haciendo que este concreto sea mejorado, que tenga un mejor comportamiento ante la compresión. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente, eso es lo que se quiere lograr. O de aquí surge la necesidad de tener confinamiento en los bordes de los muros. Así es como conseguimos que en los bordes naranjitas tengamos un mejor concreto y en la parte del alma, pues un concreto no tan bueno respecto al confinamiento, porque es un elemento, un componente no confinado, ¿no? Pero que tampoco se necesita que esté confinado. Si es que el perfil de deformaciones unitarias es de este tipo, pues acá habrá una deformación unitaria que es, no sé, 2.5 por 1000, y pues para ese punto, pues no vamos a tener mayor problema. Bien, aquí les presento algunos casos que me imagino que también los habrán podido ver, de fallas en muros chilenos, muros de concreto armado, placas como le decimos nosotros, durante el terremoto de Maule en Chile, del año 2010. Entonces, acá tenemos en realidad varios errores. No digo que todos los edificios fallaron, de hecho fallaron muy pocos, pero de los que fallaron, pues podemos sacar buenas lecciones. Quiero que se fijen un poco en esta imagen de aquí, en la segunda. Me podrían decir así, simplemente por lo que ven, nada con lo que tenga que ver con lo que he hablado quizás, pero ¿qué identifican en esta falla de la figura número 2? ¿Qué es lo que pueden observar? Fíjense que es el borde de un muro. En este caso, todos son bordes del muro. Pero me gustaría que me comenten un poco qué es lo que pueden observar. ¿Cómo ha sido la falla, quizás? Uriel nos dice falla por compresión. ¿De acuerdo? Sí, es una falla por compresión. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han quedado los elementos? Buenas noches, Américo. Bienvenido, bienvenido. Estribaje. Ya, perfecto. Ahí una palabra clave. Y vamos a combinar las dos respuestas. ¿Bien? Perfecto, Luis. Pandeo el refuerzo longitudinal. Ya está. Hasta ahora todo está muy bien relacionado. Ya, perfecto. Con esas tres nos quedamos. Y bueno, fíjense, nosotros podemos tener un murito. Imagínense que este borde es el de acá, ¿no? El borde de la derecha. Y lo que nosotros tenemos es pues una fuerza interna de momento, una fuerza interna de carga axial. Y en ese instante, así como está dibujada esas fuerzas internas, nosotros tenemos que hay una zona que tiene una gran concentración de esfuerzo de compresión. ¿Sí? Que se puede calcular de manera elástica por lo menos como P entre A más el momento por el brazo dividido por el momento de inercia del muro. Eso ya lo conocemos de resistencia material. Ahora, efectivamente estamos entre esfuerzo de compresión, como mencionaron, pero lo que sucede es que la deformación unitaria, SU, digamos, del perfil de deformaciones, daba que quedaba hasta aquí. Entonces, había una zona de deformaciones unitarias que eran superiores a ese SU. Entonces, por lo que hemos visto, toda esta zona debió estar confinado, todo ese concreto. Y para confinarlo bien, necesitamos colocar los estribos en un arreglo tal que se pueda confinar efectivamente el concreto. No voy a todavía hablar de dimensiones, pero lo vamos a hablar más adelante. Entonces, si nosotros vemos la figurita, vemos que prácticamente no teníamos estribos. Si ustedes se dan cuenta, este de aquí, este rojo que estoy señalando, y este otro rojo que está por acá, son el refuerzo longitudinal, perdón, el refuerzo distribuido en el alma, el ROH, el refuerzo
Roche. Roche por aquí y Roche por aquí. ¿Sí? No tenemos estribos. No hay estribos aquí. Entonces solamente nos encontrábamos con estas pobres 4 barritas longitudinales concentradas, porque se lee de un diámetro considerable, pero pues que estaban dentro de un concreto que no era confinado. Entonces, al llegar el sismo y al generar esto de acá, pues automáticamente explotó el concreto. Todo el concreto que estaba del lado superior al SU, que lo estamos acotando más o menos por acá, digamos, ¿no? Explotó súbitamente. Una vez que explota el concreto, pues se queda ahí pues con ciertas irregularidades, ¿no? Como que hay un pedacito todavía que trató de sobrevivir, hay uno que da y luego como que se mantiene, ¿no? Pero hay un gran hueco, evidentemente. Ya no existe quien abrace a las barras longitudinales. En otras palabras, ya no existe quien sea soporte lateral para las barras longitudinales. Entonces, si no hay quien las abrace, nosotros lo vemos así. Estoy dibujando acá en la barrita. Pues al momento de la compresión, explota, se quedan las barras solas, luego hay una tracción porque el sismo es cíclico, las barras se estiran un poco, y luego cuando vuelve a haber compresión, el sismo encuentra las barras desnudas, sin concreto que lo soporte lateralmente. Entonces, como ustedes saben, estas barras son sumamente esbeltas, y pues no es ningún problema que se genere una deformada de pandeo. Ahí dibujarlo en otro tratamiento. Pero bueno. Y eso se ve clarísimo acá, ¿no? Las barras han pandeado. Entonces es una secuencia de cosas, ¿no? Al no tener un concreto bien confinado, lo que ocurre al generarse este perfil de deformaciones unitarias es que perdemos súbitamente el concreto, las barras se quedan sin ningún soporte lateral, el sismo las tracciona porque cambió de signo ahora, luego cuando vuelve a comprimirlas, se encuentra barras desnudas, pues que el sismo dice, bueno, te pongo acá una carguita que no va a ser tan grande porque realmente tú no aguantas nada. Y pues tranquilamente las barras se pandean de manera casi elástica, ¿no? Entonces todo esto se pudo haber evitado si es que nosotros hubiéramos confinado adecuadamente ese concreto. Entonces, dense cuenta de que realmente el confinamiento del concreto tiene muchísimos beneficios y se pueden evitar grandes pérdidas en elementos estructurales, como es este caso de la figura 2 o el de la figura 1, que pues realmente falló por fractura del refuerzo longitudinal. Pero también se ve un pandeíto ahí, ¿no? En este caso, pues después del pandeo, el sismo siguió jalando y jaló tanto pues que dejó a las barras partidas ahí, ¿no? Fracturadas. Y así tenemos un par de ejemplos más. Pero dense cuenta que la falta de confinamiento es lo que llevó prácticamente uno de los grandes factores que llevó a que estos muros fallen de esta manera. ¿Quedó claro esto? ¿Estamos todos claros? ¿O quedó alguna duda por ahí? Es importante un poco que me confirmen como para poder seguir avanzando y ya meternos en la parte normativa. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna consulta, seguimos adelante. Me imagino que ustedes en la universidad o ya si es que son egresados en general, habrán escuchado de los beneficios del confinamiento del concreto. Normalmente se dice, ¿no? O sea, el concreto confinado es mejor porque tiene ciertas ventajas, tiene mayor resistencia, su deformación unitaria de agotamiento de compresión es mayor que la de un concreto no confinado y
bla, 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 muchas cosas que sí son correctas, pero lo importante también es que no se queden con eso, sino que hagan algunos números. Por ejemplo, en este caso les presento una columna que pertenece a un sistema de pórticos especiales en momento, que ha sido diseñada según el ACI 31819. Aquí está la columna 75 por 75, que tiene este arreglo de refuerzos longitudinales, 16 de varilla de 28 milímetros, tiene 3 estribos, 1, 2, 3, y tiene 2 ganchitos, 1 y 2 ganchitos. Y en la zona de confinamiento, o sea, en la zona de la longitud confinada que deben tener las columnas, tiene un espaciamiento de 10 centímetros. Entonces, ese concreto, que está ubicado en la parte más reforzada transversalmente de la columna, tiene la particularidad de que es un concreto confinado. ¿Y cuáles son los beneficios numéricamente hablando? Fíjense que la curva azul es una curva, una de las tantas que hay para describir el modelo constitutivo, en este caso la de Kenty Park, donde pues tiene un comportamiento parabólico y al llegar al F'C, luego súbitamente tiene una caída, ¿no? Una caída tremenda de resistencia y llega hasta un SU, pues en este caso el modelo indicaba un 4.4 por mil, que no es exactamente lo que usamos en el diseño. En el diseño utilizamos SU igual a 3 por mil, ¿sí? Pero lo importante es que vean que una vez que se llega al F'C, ojo, sin haber tenido ninguna plataforma de fluencia ni nada, porque el concreto es un material frágil, rápidamente se pierde la resistencia y se llega a la formación unitaria última, ¿no? O compresión. Al haber colocado un arreglo de estribos tal que confine efectivamente el concreto dentro de esta columna, logramos grandes mejoras. La línea negra es el modelo constitutivo de Mander para el concreto confinado, y la línea roja es el modelo de Scott, Park y Priestley para concreto confinado. Es el mismo concreto, pero descrito con dos curvas distintas. Pero ambas nos hablan de lo mismo. En primer lugar, que el F'C, que cuando el concreto es confinado se le conoce como F'CC, está alrededor de 460 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, cuando el F'C era 300 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea que más o menos el adecuado confinamiento ha hecho que nuestro F'C crezca en 50% respecto al caso no confinado. Más o menos. El incremento de resistencia pico es bastante similar entre ambos modelos, como lo pueden observar ahí en la imagen. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que la deformación unitaria última, que en el caso del modelo rojito es 0.024, y en el caso del modelo negrito, el de Mander, 0.027. Si ustedes hacen el cociente de eso, entre esto de aquí y esto de acá, van a ver que la deformación unitaria última para el modelo de Mander es como 6 veces el del caso del concreto no confinado. Y según Scott, Park y Priestley, es como 5.5 veces el SU. O sea, se dan cuenta de que más allá de que se gana resistencia, que es cierto, se gana, lo más importante es que se gana ductilidad en el material. El concreto, que no es para nada dúctil, no confinado, empieza a tener propiedades de ductilidad. Fíjense hasta dónde se va la deformación unitaria de agotamiento. Es bastante, bastante más largo que esto. Específicamente 6 o 5.5 veces SU. Entonces es muy potente y es bastante mágico de alguna manera que con un adecuado arreglo de estribos podamos llegar a esto. ¿Sí? En resumen, dos beneficios. Un aumento de resistencia en un 50% aproximadamente y un gran aumento de la ductilidad. Hablamos de 5 a 6 veces. Ahora, otra cosa, les adelanto, es que la norma nos permite utilizar estos valores, que son bastante grandes y, bueno, a mi gusto son demasiado grandes. Las normas
que nos hablan de procedimientos de análisis no lineal normalmente limitan estos valores a algo más pequeño, ¿no? Pero pues numéricamente se llega hasta acá, ya normativamente pues se ponen otros límites, ¿no?, de utilización. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna consulta? Este es uno de los datos que me gustaría que ustedes se lleven a sus casas. Más o menos el orden de magnitud de lo que se logra con un buen confinamiento. Si no consultas, seguimos avanzando. La norma 060, y aquí ya entramos a hablar de la verificación de los bordes confinados, tiene una disposición para verificar si es que efectivamente tenemos o no que colocar confinamiento en nuestros bordes de muro, ¿sí? Básicamente lo que hace es medir o comparar la profundidad del eje neutro, que es el C, contra este valor de aquí, que es fijo, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos, por ejemplo, ahí en planta, el murito, este es uno de los ejes centroidales. Para un caso de carga, digamos, el más crítico, podemos obtener mediante algún procedimiento razonable esta profundidad de eje neutro. Este es un C. ¿Sí? Es el C real, digamos. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es comparar este C contra este C, que nos indica la norma, que le vamos a llamar C límite. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula ese límite? Es sencillísimo. Es igual a la longitud del muro dividido por 600 veces por este producto de acá. Ese producto o esta cosa que está entre paréntesis es la deriva global del muro. Se le dice deriva global porque se calcula como una deriva, pero no una deriva entre pisos, sino global en toda la altura del muro. De lo que se hace es ver cuál es el desplazamiento lateral del muro, el desplazamiento inelástico, delta U, o sea, en el tope superior del muro, y dividirlo por la altura total del muro, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, es casi como si hicieran un triangulito, ¿no? Tienen un punto acá, tienen otro punto acá, y pues este es el lado recto, este es el otro lado. Ahí están los dos cosenos, y acá tenemos la hipotenusa, ¿no?, que une. Ahí está. Y se termina de cerrar el triángulo. Entonces lo que se hace es medir delta U por H entre M, y eso lo metemos. Ahora, ¿de dónde sale esta expresión? Realmente sale de una deducción bastante sencilla. Bueno, bastante sencilla esquemáticamente hablando, pero se hace uso pues de diagramas momento-curvatura para ver. Entonces se coloca un muro como si fuera una viga en voladizo, y lo que se hace es someterlo pues a cierta carga lateral, ver cómo es su diagrama de momentos flectores, ver cómo es su diagrama de curvaturas, y estimar por ahí algunas expresiones que derivadas llegan a esto de acá. Donde esta es una manera, o es otra manera, de decir si es que S es mayor o igual a SU, entonces confina. ¿Qué es lo que vimos al inicio, recuerdan? Estas dos expresiones son como análogas. Son análogas. Entonces, lo que hace esta ecuación es esta inecuación es buscar si es que se da este caso. Porque si es que se da ese caso, quiere decir que estamos aquí. Y si es que esto tiene un S mayor a SU, entonces hay que confinar. Es otra manera de escribirlo. Que pues para diseñar es más sencillo escribir esto de acá, ¿no?, que lo otro. Pero al final de cuentas es lo mismo. Ahora, imaginemos que efectivamente nuestro C
este C de acá, es mayor que ese límite. Entonces, según la norma 060, tendríamos que confinar. Y para la norma 060, ¿qué es confinar los bordes de muros? Para la 060, confinar los bordes de muros significa cumplir todos estos requisitos. En planta nos dice lo siguiente. El confinamiento del borde tiene que darse en una distancia, la que sea mayor de estas dos. C medios, donde C ya lo habíamos calculado, o C menos el 10% de la longitud total del muro. La que sea mayor, eso colócalo como el límite de tu borde confinado. ¿Sí? Ahora, dentro de este borde, por lo menos en planta, hay que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, que el refuerzo transversal de los elementos de borde cumplan con los requisitos especificados en estos dos artículos. Y si ustedes revisan los artículos, si tienen la norma ahí a la mano, se van a dar cuenta de que son requisitos muy, muy suaves. Son un par de requisitos sumamente suaves que tiene que ver con la distancia entre barras longitudinales soportadas. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una barra acá, otra barra acá, imagínense que tienen más barras hacia la derecha, solamente de manera esquemática. Y yo colocara un estribo así, y decidiera pues no colocarle un ganchito extra a esto acá, eso sería posible solamente si la distancia entre las barras no, soportadas fuese menor a 35 centímetros. Si es que es así, tranquilamente puedo no colocar un ganchito adicional acá. Ya, eso nos dice uno de estos dos, que no recuerdo ahorita cuál es. Otra cosa más es que nos dice, pues, que los estribos deben ser de cierto diámetro para usar hasta cierta magnitud o hasta cierto diámetro de barras longitudinales. Por ejemplo, si es que tuvieran barras longitudinales de 5 octavos de pulgada, que en el dibujito son estas barras rojas, entonces podrían utilizar estribos de 8 milímetros de diámetro. Pero si es que tuvieran barras de hasta 1 pulgada, ya los estribos tendrían que ser por lo menos de 3 octavos de pulgada. Y si las barras longitudinales, las rojas, fueran más grandes todavía, entonces ya tendríamos que migrar y empezar a utilizar de manera obligatoria media pulgada para el espesor o para el diámetro de los estribos. Eso nos dice esto de acá. ¿Qué más? Nos dice que el espaciamiento entre estribos no debe exceder al menor entre los siguientes valores de estos tres. Ahora, les doy un pequeño ejercicio aquí nada más. Imaginen que tenemos el borde del muro, le hago es una vista en planta esto de acá. Y bueno, imaginen que tenemos una barra, un conjunto de barras, no sé, 4 barritas de 5 octavos de pulgada. Barra de 5 octavos de pulgada. Y además imagínense que esto de acá es 20 centímetros de espesor. Coméntenme por favor cuál es el espaciamiento máximo que pueden tener nuestros estribitos, según estos tres acápites que están dentro del E. Estos estribos, ¿cuál es el espaciamiento máximo que deberían cumplir? Conociendo que la barra longitudinal es 5 octavos de pulgada y conociendo que el espesor es 20 centímetros y que esos 20 centímetros es el menor entre estos dos, ¿no? Acá pónganle, no sé, 30 centímetros. Hay un par de calculitos. ¿Quién se anima a comentarnos primero? Normalmente en estructuras
hay que, cada vez que hay algún ejercicio de este tipo, y es algo que sí hago en mis clases, es animarlos a participar en ese sentido, ¿no? O sea, sacar la calculadora, un Excel, al toque hacer un par de números y más que nada es para mantener la atención y pues que también aprendan a hacer estos cálculos más o menos de manera rápida y que vayan ganando cierto orden de magnitud. ¿Ok? Alguien logró hacer el 15. A ver, Araceli nos dice 15 centímetros. ¿Estamos todos de acuerdo con Araceli? ¿Alguien tiene otro número? ¿Un poco más? ¿Un poco menos? Bien. Vamos a ver de dónde salió ese 15. Gracias por participar. 10 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. Bueno, pues acá todas son de 5 octavos. Así que tenemos 5 octavos de pulgada, que son en centímetros, 1.58 más o menos, por 10, 15 centímetros. Perfecto. La menor dimensión de la sección transversal del elemento de borde, en este caso era un borde de 20 por 30, o sea que 20 centímetros será lo menor. Y abajo como número absoluto 25. O sea que los límites serán 15, 20 y 25, por lo tanto, el que gana era 15. Efectivamente, Araceli, muchas gracias. Ya, eso de ahí es lo que siempre hay que hacer cada vez que se quiera confinar a un muro, ¿sí? Según la norma 060. Ya, fíjense que hemos determinado que eso sería 15 centímetros. Muy bien. Ahora, más importante, bueno, es importante hacer el cálculo, pero ¿alguien me puede decir eh, o sospecha de dónde sale este primer límite? Que vamos a escribirlo un poco más bonito, ¿no? El espaciamiento máximo es igual a 10 veces el diámetro de la barra longitudinal. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde puede salir esto? Tiene un poco que ver con lo que hemos visto en las fotos. Correcto, Carlos. Es para controlar el pandeo de barra longitudinal, ¿sí? Si ustedes lo ven bien, podríamos pensar que una barrita longitudinal pensarla como que está, y que está evidentemente soportada por estribos. Esta es una vista en elevación, ¿sí? Está soportada en estribos. Este espaciamiento entre estribos le podemos denominar S. A esto, esta barrita sigue hacia arriba, ¿no? Ding, esta barrita sigue hacia abajo. Entonces, tenemos que esta barrita tiene un diámetro de B, ¿sí? Y recuerden que cuando vemos acero estructural o madera incluso, hay un límite que se llama, bueno, un límite, es un parámetro de elemento que se llama esbeltez. En este caso la podríamos caracterizar como la longitud del elemento, que es justamente en este caso S, la longitud evidentemente entre elementos de Arioste, dividido por, normalmente sería el radio de giro, pero en este caso pues pongámoslo de manera sencilla como el diámetro de la barra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que se trata de controlar es justamente el parámetro de esbeltez. Y nos están diciendo que hay que tener como máximo un esbeltez de 10. Si es que este límite fuera, por decir, 8, entonces la norma estaría tratando de controlar esa esbeltez al número 8, ya no al 10. Si fuera 6, al 6. Y de esa manera, ¿no? Entonces lo que se trata de controlar es la esbeltez de esa barra. Ahora, una cosa y una observación importante, por ejemplo, podría ser, ya, pero ¿qué sucede
si realmente, si hacemos las cosas bien, como hemos venido diciendo, pues yo realmente acá tengo concreto, ¿no? Y si está bien confinado, no debería por qué preocuparme de esas cosas. Sí y no, porque ¿qué sucede si tenemos una barra longitudinal y tenemos el estribo? Nuevamente lo vemos ahí en elevación, pero una barra longitudinal que está en el límite de la sección. Imagínense que ese es el límite de la sección, ¿no? El límite de la columna, el límite del muro, lo que fuera. Entonces nosotros tenemos esa barrita, ahí la dibujamos por ahí. ¿Y qué les dije de las incursiones durante un sismo severo? El elemento incursiona en el rango inelástico. ¿Y qué es lo primero que se pierde cuando un elemento incursiona en el rango inelástico? ¿Se acuerdan? ¿Qué componentes del elemento se pierden? Lo primero en perderse una vez que empieza la incursión en el rango inelástico de comportamiento. Se pierde el recubrimiento. Entonces, imagínense que este recubrimiento explota. Simplemente deja de existir. Ya, explota y lo que vamos a tener es efectivamente concreto, si es que eso está bien hecho, concreto confinado ahí donde estoy pintando los puntitos. Pero lamentablemente eso solamente desde ahí hacia la cara interna. Y desde ahí hacia la carga, o sea, la cara externa, tranquilamente la barra podría hacer algo así, ¿no? Y tomar esa forma de pandeo. Entonces, por más de que nuestro concreto interno, digamos, esté bien confinado, aún podría suscitarse algo por el estilo. Aún podría ser, claro, yo sé, realmente la trabazón ahí lo que hace es, pues tratar de evitar esto, porque lo que normalmente asumimos es que hay perfecta adherencia entre el refuerzo y el concreto, pero pues quién sabe, quizás se suelta un poco, sucede tantas cosas que pueden ocurrir, tal que pues finalmente se termine dando esta deformada, ¿no? ¿Y qué pasa si se suscita el pandeo de nuestro refuerzo? Entonces pues perdemos totalmente la resistencia a compresión que tiene ese elemento. Ya no nos serviría como elemento de compresión. Y lo debilitamos también para resistir tracción, que es donde es más crítico, donde justamente más lo requerimos. Y pues se pueden suscitar una serie de fallas después de esto, ¿no? Entonces, lo importante es que tampoco permitamos que ocurra esto, ¿sí? Y justamente este límite trata de controlar un poco eso. Muy bien. Esta es una imagen de un modelo donde pues obtenemos, utilizando esta ecuación, el C límite, ¿no? Donde ese límite se calcula como la longitud del muro, que la teníamos en 2 metros, entre 600 por este cociente que es deriva global. Y deriva global es el delta U de desplazamiento inelástico, en este caso era como casi 10 centímetros, por la altura total del muro desde acá hasta acá, que son como 22 metros, si mal no recuerdo. Y pues al hacer este calculito nos sale que para ese muro el C límite era 67 centímetros. Lo que sucedió después es que se verificó efectivamente los Cs para cada combinación de carga importante para efectos de este muro, a ver si es que el C era mayor o menor a 67 centímetros. Así es como se hace esta verificación, ¿no? Por lo menos como se mide según la norma. Ahora, ¿qué sucede si es que el C no es mayor que el C límite, sino es menor que el C límite? Entonces, en ese caso, no es necesario
que confinemos los bordes de los muros. Porque en ese caso estamos hablando de que el SU, pues a lo máximo, estará en este límite. Y si el SU está acá, entonces todas las deformaciones unitarias hacia la izquierda son menores, digamos, a 3 por 1000. Y si son menores a 3 por 1000, entonces pues no nos preocupamos porque nuestro concreto vaya a explotar y a fallar de manera súbita, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y si eso es cierto, entonces pues en teoría los requisitos son más relajados, ¿no? Por ejemplo, de frente nos indican el refuerzo por espaciamiento entre estribos no debe exceder los 25 centímetros. Así a secas. Ya no hay que cuidar una esbeltez de la barra longitudinal, ya no hay que ver las dimensiones del borde, de frente, que no exceda 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, es una gran diferencia, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, colocar estribos cada 15 centímetros a colocar estribos cada 25. Es una diferencia abismal. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un número como estos para ver cómo se comporta el concreto dentro del borde, digamos que negrito podría ser con un espaciamiento cada 15 y uno de espaciamiento cada 25, pues seguirá por acá y podría ser algo como esto. No he hecho el número para este ejemplo en particular, digamos, del borde de muro, pero más o menos se podría esperar algo así. Entonces, sí hay diferencia. ¿Sí? Muy bien. Un pequeño resumen antes de pasar a la parte final es lo siguiente. En nuestros muros, en nuestras placas, siempre vamos, o por lo menos según la práctica que tenemos aquí en Perú y en Chile igual, es concentrar el refuerzo vertical en los bordes de muros. ¿Sí? El hecho de que sean el concreto de acá confinado, o sea, no confinado, depende de la verificación del C. Depende de este C límite. Si es que C es superior a ese límite, hay que transformar este concreto a un concreto confinado, por lo tanto, el arreglo de estribos será más riguroso. Si es que C es menor a ese límite, este concreto tranquilamente podría ser el mismo del ALME, que es un concreto no confinado, un concreto celeste en esta imagen. Sí, porque no sería necesario realmente, por lo que ya les expliqué hace un momento. ¿Sí? Pero eso no quita el hecho de que es usual para nosotros concentrar refuerzo vertical en los bordes. El hecho de que los bordes sean confinados o no confinados depende de la verificación esta acá, esto de acá. Y ahora sí, es la hora de la verdad. Vamos a comparar lo que nos exige nuestra norma contra lo que nos exige la CI 318. Nuestra norma nos exige esta verificación, o este es el C límite, y el ACI 318 ha hecho la verificación más rigurosa, porque ha metido un factor de 1.5 aquí. Entonces, este C límite es más chiquito que el C límite de la norma 060. Lo que, en otras palabras, quiere decir, vamos a un poco a borrar esto. Lo que nos quiere decir es que, perdón, lo hacemos acá, ya. Es lo siguiente. Si es que con la norma 060, por decir, verificábamos hasta aquí, es decir, si veíamos que de aquí hacia adelante se cumple algún límite, con la norma ACI se verifica desde acá.
cambian los límites. O sea, un C más chiquito podría ser que la norma de 0,60 diga, bueno, no confines, no es necesario. Pero ese mismo C podría ser que la SI diga, no, de todas maneras hay que confinar el muro. Por ejemplo, en el anterior caso nos salió que la de 0,60, el C límite era 67 centímetros. Entonces, si mi C era, por ejemplo, digamos, 60 centímetros, en este caso C es menor que el C límite y no tengo por qué confinar necesariamente. Pero el nuevo límite ya no sería 67, sino sería 67 entre 1.5, me da 45, pero mi C era 60. Ahora sí, C es mayor que el C límite, pero el límite del ACI. Entonces, si según la 060 no debía confinar, según el ACI 318-19 sí debería confinar. Y si nada más para un ejemplo rápido, comparamos lo del A060, el estribaje cada 15, que es para un borde confinado, contra un estribaje cada 25, que es para un borde no confinado, se dan cuenta de que es grande la diferencia entre decir, sí, voy a confinar un muro, a no, no necesito confinar el muro. Entonces, el colocar acá el 1.5 se hace más crítico el diseño y la verificación, porque hace más probable que muros que antes no necesitábamos confinar, ahora sí deban ser confinados. Entonces es importante ese cambio, no es tan ligero. La longitud en elevación de los bordes confinados, porque recuerden que este confinamiento especial que se les hace a los bordes de muros, no se hace en toda la altura del muro, se hace solamente en cierta altura, que debe ser el mayor igual de estos dos. Que para edificaciones medianas de 8 pisos, 10 pisos, más o menos siempre nos da como 2 pisos, ¿sí? O sea, los dos primeros pisos deben tener los bordes confinados. O sea, desde el nivel 0 hasta el nivel, pongámosle que es una altura de 3 pisos, hasta el nivel 6. O sea, 6 metros de altura, esos bordes deben estar adecuadamente confinados. Muy diferente al caso de columnas, porque recuerden que, por ejemplo, si ustedes tuvieran una columna acá, con una viga, ese es el primer piso, luego dibujo el segundo piso, y aquí tenemos empotrado en la cimentación. Para una columna, lo que se exige es confinar acá, acá, acá y acá. O sea, en los extremos del elemento. Sin embargo, en el caso del muro, e imaginando que nos exijan confinar en 2 metros, perdón, en 2 pisos, ahí evaluado en la misma altura, digamos, ¿no? El muro sigue hacia arriba, pero evaluándolo en la misma altura, lo que hay que confinar realmente es todo esto. O sea, no vamos a dejar espacios sueltos sin confinamiento en esta altura de los dos primeros pisos. Ese espaciamiento que hemos sacado del ejercicio de cada 15 centímetros, por ejemplo, tendría que cumplirse para ese borde en los dos primeros pisos de manera continua. A diferencia de la columna, ¿no? En la columna solamente es en los extremos, pero es cierto en cada entrepiso. Entonces, esto es bastante diferente. Y si ustedes ven algún plano donde un muro debió ser confinado, pero ven que tiene un estribaje tipo columna en los primeros pisos, dense por seguro de que está mal confinado. Porque la idea del confinamiento es tener esto de acá, no esto de acá. Esto es para columnas, esto es para muros. Entonces, en un plano de un muro, una placa, debería especificarse, además de la vista en planta, obviamente, simplemente espaciamiento cada 15 centímetros, por decir, de los estribos. 1 a 5, digamos, desde acá, ¿no? Que es el primer piso. Acá, 1 a 5.
y el resto a 15, ¿no? Debería algo así tupido cada 15. Hasta llegar a la losa del techo del primer piso, luego otra vez 1 a 5 y el resto a cada 15. Y algo así súper, súper, súper armado, ¿no? A diferencia de las columnas. En columnas confinamos acá. ¿Qué será? 1 a 5 y 5 a 10, por decir, si es que así fuera, ¿no? Y luego en la zona central, digamos, fuera de la zona de confinamiento, pues puede ser cada 25, cada 20, lo que salga el cálculo de cortar, ¿ya? Pero es diferente. Fíjense que es diferente. Y es diferente porque el comportamiento de una columna, el comportamiento de un muro, es muy diferente. No es lo mismo. No es para nada lo mismo. Rotulación plástica, ¿dónde se espera en las columnas? En los extremos. Como una viga igual, ¿no? En los extremos. En el muro se espera en la base nada más. Pero las provisiones en sí nos mandan no solamente a confinar ahí, sino en toda una altura, ¿no? De manera continua. Entonces es muy diferente. En ese aspecto, el ACI 318 comparte lo del A060. En ese aspecto están de acuerdo, ¿sí? En la longitud que se debe confinar en elevación, ¿sí? Ahí en ese aspecto están de acuerdo. Ahora vamos a ver la configuración en planta. Y aquí es donde vienen todos los problemas. En primer lugar, la A060 no presenta un límite para el espesor o para el ancho de la cabeza del muro. Fíjense que si ustedes tienen una cosa así, y este es el borde, por decirlo, ¿no? Entonces acá podría tener yo una cierta distancia, y este es mi ancho de muro, que es BW o TW. Que en este caso es la misma que la del alma, ¿no? Es exactamente la misma. Y puede ser la misma porque la 060 no nos fija un límite para BW. Por decir, eso puede ser 20 centímetros, o sea, el espesor del alma, y el borde también puede tomar ese valor de 20 centímetros. No hay problema. Sin embargo, el ACI 318 nos dice, si es que el valor de C, la profundidad del eje neutro, excede el 38% de toda la longitud del muro, entonces no hay otra de que el espesor de la cabeza, del borde confinado, sea 30 centímetros. O sea que según el ACI, asumiendo que este es el caso de C mayor a 38% de la W, la cabeza tendría que ser así. Algo así, de esta naturaleza. Pero la S360 no nos fija un límite para BW. No habla de eso. HX máximo es 35 centímetros. HX es la distancia entre barras longitudinales adecuadamente soportadas lateralmente. O sea, la que tienen un arrastre lateral adecuado. En este caso, esas barritas son esta de acá y esta de acá. ¿Por qué? Porque están soportadas para un pandeo en los dos planos, ¿no? Ahí está. En este caso, esta ramita es por el estribo y esta otra es por el gancho. Y de igual manera, esta barra, digamos, de esquina está riostrada lateralmente para los dos planos de pandeo principales. Ya. Esa es una barra adecuadamente soportada de manera lateral. Ahora, la distancia entre esas dos barras se le conoce como HX. Y ese HX máximo es 35 centímetros según la 060. Ahora, vamos a ver lo que dice la CI. El máximo debe ser el mínimo entre estos dos. Nuevamente vemos a 35, ya correcto. Y el otro es 2B tercios. Imaginemos nuevamente nuestro muro, que es 20 centímetros de espesor. 2 por 20 entre 3. 13 centímetros. O sea, nos dice el HX para un muro de espesor 20 centímetros no puede superar los 13 centímetros. Y fíjense, esta barra de acá ya de todas maneras no cumple eso, ¿no? Esta barra no cumple. Entonces, necesariamente, esta barra tendría que ser soportada lateralmente también,
para tentar con que cumpla. Y para que sea lateralmente soportada, se imaginarán, debe tener pues, un gancho, ¿no? O debe haber por ahí un nuevo arreglo de estribo, quizás, ¿no? Dependiendo. Algo así como lo que vemos acá, ¿no? Ahí están cuidando eso. Están cuidando que este HX no exceda lo de acá, que es más crítico que los 35 centímetros. De todas maneras, eso no lo duden, porque para que este límite sea comparable con el 35, tendrían que hacer 35 por 3 entre 2. O sea, tendrían que tener un ancho de un espesor de la cabeza de 52 centímetros para que recién sean comparables estos dos. Y pues en edificaciones medianas, no, o medianamente altas, no van a tener muros más anchos que 25, 30, 35, ¿no? 50 centímetros es un muro enorme en realidad. Entonces dense cuenta que hay una gran diferencia. Bastante diferencia. ¿Qué más nos dice? El espaciamiento en elevación. El espaciamiento en elevación. La E060, lo que acabamos de ver, tiene tres límites. El control desde el test de barra longitudinal de 10. La menor dimensión de la cabeza suele ser siempre el espesor del muro. Y 25 centímetros de manera absoluta. Nada más. Lo hemos visto ahí rápidamente en los artículos. ¿Qué dice la 6318? Tengo esto y esto acá. Y es bastante crítico, porque uno, como que de manera absoluta, el límite superior es 15 centímetros. Así de arranque, el superior. En nuestro caso el superior era 25. ¿Qué más? El control de esbeltez ya no es 10, sino es 6. Y 6 es un control bastante estricto, ojo, ¿eh? 6. Hacemos el recálculo. Ya no hacemos 10 veces 5 octavos de pulgada, sino 6. A ver qué sale. 9.5. O sea, en términos prácticos sería 10 centímetros. ¿Sí? Una diferencia grande. Tener 15 contra 10 centímetros es bastante grande. Bastante grande. ¿Sí? Ahora, otro punto de comparación. Espaciamiento máximo es el mínimo de la dimensión de la cabeza del muro, sea B o sea H, que casi siempre termina siendo el espesor del muro, entre 3. O sea, ya no es B, sino es B entre 3. Y si nuestro muro era de 20 centímetros de espesor, entre 3, espaciamiento de 7 centímetros, imposible, ¿no? Si se imaginan tener un espaciamiento cada 7 centímetros, es prácticamente, ahí el concreto no va a entrar, ¿no? Ahora, esto lo pueden ver como, no, el ACI están locos, ¿no? ¿Cómo voy a poner un espaciamiento a 7 centímetros? Ya, o lo ven así, que es la forma problemática de verlo, o lo ven como que, ya, el espesor de la cabeza no puede ser 25 de ninguna manera, perdón, 20. A ver, probemos 25, ya 8 punto algo, ya, bueno, igual me molesta, pero bueno. Un poco más, 30. Un espaciamiento de 10 suena más razonable, suena que se puede construir, suena que el concreto puede pasar. Entonces, se dan cuenta que más o menos el ACI con esto de acá como que orienta a que los anchos o los espesores de las cabezas, por lo menos, sean de 30 centímetros. Está como que orillándonos un poco a eso, ¿no? Esa. Aquí tenemos otra que, bueno, no lo vamos a ver, pero tiene que ver con el HX. Adicionalmente a eso, el A060 no tiene un control de cuantía volumétrica en los bordes confinados. Sin embargo, el A6318 sí lo tiene. Este es un control
que se le conoce como cuantía volumétrica, porque, bueno, que se deriva de una expresión relativamente sencilla que nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos un concreto en los bordes que para efectos de cálculo, o sea, para efectos de diseño, lo consideramos no confinado, ¿sí? Para efectos de diseño se considera no confinado. Entonces, imagínense que hemos hecho todos los cálculos suponiendo que tenemos esta área bruta, digamos, por lo menos del borde, AG del borde, digamos, que está ahí existiendo. Y como existe esa área, pues tendrá cierta contribución en la resistencia, a la compresión, etcétera. Pero en un sismo severo, lo que ocurre es que no tenemos ya a disposición esa área, sino que lo que va a suceder es algo así. Solamente vamos a tener a disposición el área de concreto confinado. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho antes, que el recubrimiento durante una incursión severa se desprende. Entonces, lo que hace esta de acá, es decir, bueno, yo tenía cierta resistencia a la compresión, digamos, considerando concreto no confinado y considerando un área G de ese borde. Quiero que por lo menos esa cabeza no pierda esa capacidad axial. Entonces voy a hacer que ese F'C por AG se iguale a mi F'CC, que es el concreto confinado, multiplicado por un área más chiquita, que es el área del núcleo confinado, ACH. Entonces voy a hacer que ambas se igualen, y de igualarlas es que se obtiene esta expresión de acá. ¿Sí? Ahí está el AG, ahí está el ACH, el F'C, el FY, y así. Y así es como se llega a esa expresión, ¿no? Tenemos una consulta en privado. Lo dejo para que sea respondido al término del seminario y no corte la explicación. Ya, no hay problema. Lo vemos entonces hacia el final. Y unita más, ya no hablando del ACI 318. Hablemos de lo que hacen nuestros vecinos chilenos. Según su decreto, bueno, ahí su norma de concreto armado, curiosamente también se llama 60, pero DS, o sea, Decreto Supremo 60. Ellos controlan que su perfil de deformaciones unitarias, la fibra más comprimida de concreto, no exceda del 8 por 1000. ¿Sí? Más allá de que podamos crear un concreto súper bien confinado y que realmente su E de falla sea, no sé, 2%, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, ellos limitan a que no se exceda del 8 por 1000. Es un límite que ellos tienen escrito en su norma. Y la 060 que tiene, ninguna indicación. Quizás, quizás, eh, quizás esta no sea tan grave como las anteriores, pero igual es importante, es muy importante, porque ya nos están dando herramientas, o sea, podemos tener herramientas verdaderamente para poder verificar eso sin ningún problema, les comento. Y la verdad es que antes yo de empezar a estudiar la maestría, nunca he hecho esta verificación antes, jamás, nunca se me había ocurrido, pero ya la empecé a hacer una vez que me contaron de esto, que me parece fantástico porque es un buen control superior, ¿sí? Para no excedernos pues de los límites más o menos razonables de un concreto bien confinado, pero de todas maneras construido por un humano, ¿no? O sea, una cosa es un modelo matemático donde yo pongo todo lo ideal y otra cosa es lo que verdaderamente se ponga en obra, ¿no? Entonces, me parece genial esto de acá, ¿sí? Una buena práctica, diría yo. Entonces, ¿por qué me preocupo tanto hablar del ACI 318, compararlo con los 3060? Me preocupo por un motivo fundamental. Recuerden algo que seguramente sus profesores les han dicho.
ustedes cuando diseñan algo, diseñenlo con la normativa de inicio a fin y no estén mezclando normas de Argentina, de Brasil, con la peruana o de cualquier lado. Nunca mezclen normas. Y eso es cierto. Nunca mezclen normas en tanto el resultado de hacer eso vaya en contra de la filosofía de su norma local o de la norma base. ¿Sí? También hay que tener un poco de criterio para eso. ¿Y por qué ya estoy hablando tanto del ACI? ¿Por qué lo menciono tanto si estamos en el Perú? Lo que sucede, señores, es que estos requisitos que ustedes ven del ACI son requisitos que los chilenos empezaron a utilizar de manera muy rigurosa después del terremoto del 2010 de Maule. O sea, después de que tuvieron estas cosas, dijeron no, está mal lo que estábamos haciendo, hagámoslo mejor, pero hay que hacerlo de manera muy rigurosa. Hicieron ensayos, experimentos, inspecciones a esas cosas, evidentemente, y terminaron con disposiciones bastante parecidas a lo que nos indica la 6318, de todo lo que les he presentado acá. Entonces, si yo les digo ahora una enseñanza para ustedes, es cuando vayan a verificar bordes confinados, eh, confinen con el ACI 318 y no con el AE060, no es simplemente porque a mí me da la gana de mandarlos a ver la norma extranjera, sino que lo hago porque los requisitos son muy parecidos, si no iguales en casi todo, con lo que hacen los chilenos. ¿Y qué tanto nosotros con los chilenos? Pues que nosotros, nuestras edificaciones, las estructuramos muy similar a los chilenos, porque también tenemos muchas placas, o sea, una gran rigidez lateral en nuestras edificaciones de concreto armado, mucha densidad de muros, y lo otro importante es que tenemos el mismo tipo de terremoto, o sea, el mismo tipo de mecanismo de terremoto, que es la subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana. Entonces tenemos la misma fuente de terremoto, tenemos casi los mismos edificios de concreto armado con mucha rigidez lateral, pero lo que no tenemos es tantos terremotos severos ocurridos en tan poco tiempo, a diferencia de Chile. En Chile han tenido el del 2010, han tenido el 2017, creo que acaban de tener algo más o menos importante hace poco, no recuerdo bien. Nosotros, el último gran terremoto ha sido hace casi 300 años. Es un sismo severo, pero de verdad. Entonces ellos tienen una experiencia o un aprendizaje empírico gracias a tantos terremotos severos que han tenido, que han aprendido pues a ajustarse a eso, ¿no? Y nosotros quizás estamos desfasados. No estoy culpando al comité ni nada, nada que ver. Pero nosotros como ingenieros tenemos la potestad de saber qué elegir en determinados casos puntuales. Y yo elijo diseñar los bordes confinados con el ACI. Pero fuera de eso, o sea, capacidad, flexocompresión, etcétera, lo hago siempre con el 060. Solamente los bordes confinados los veo con el ACI 318 y pues con esta disposición de la norma chilena, adicionalmente. Entonces, es por eso, no es porque yo quiera que ustedes diseñen con el ACI, tiene que ver con el tema de los chilenos, ¿sí? Por el aprendizaje que ellos han tenido, y si ellos ya han aprendido qué hacer o qué no hacer, mejor dicho, entonces nosotros no esperemos a que llegue el gran terremoto que va a llegar, aunque no sabemos cuándo, para ponernos en acción, ¿sí? No nos pongamos, o no esperemos hasta ese momento para decir, ¿sabes qué? Ahora sí voy a empezar a diseñar de una mejor manera en los bordes. O sea, voy a hacerlos más confinados, estudios menos espaciados, HX menores. No hay que esperar eso porque los chilenos ya lo han pasado y probablemente lo sigan pasando antes de que nosotros nos toquen. Entonces miremos al costado, miremos lo que están haciendo y tratemos de que con buen juicio
adoptar ciertas cosas, ¿sí?, que mejoren nuestro diseño. Finalmente, después de esta pequeña charlita, una comparación de diseños. Este es de la E060 y este es de la CI 318. Es el caso de un muro donde el C es mayor que el 38% de LW. Fíjense, espesor en la E060 tranquilamente puede haber sido 20 centímetros. Refuerzo flexocompresión, pues dependiendo del diseño de flexocompresión, en este caso salió 10 varillas de 3/4 de pulgada, con 2 estribos nada más, de 3/8 de pulgada, espaciados cada 20 centímetros. ¿Sí? Cada 20. En este caso he colocado 2 estribos, uno largote y uno pues, central. Y ya no he decidido no colocarle un ganchito aquí a esto de acá. ¿Por qué? Porque el HX es 35 centímetros, bueno, es menor a 35. Y por lo tanto yo no me veo obligado a utilizar un gancho acá. Que si yo quisiera lo coloco, ¿no? Pero por exigencia normativa no estoy obligado. Ahora, ¿qué pasa con el ASI 318? Ese mismo muro, como el C es mayor a 38% LW, necesito obligatoriamente que el espesor de ese borde sea 30 centímetros. Así que automáticamente la geometría cambia esto. ¿Qué más? Los estribos más el conjunto de grapas, está bien, 3/8 de pulgada, pero resulta que ya no tengo que espaciarlos cada 20, sino cada 10 centímetros. Es una barbaridad. Es el doble en espaciamiento. Es una barbaridad. Ahora, yo acá tengo un par de refuercitos que aquí arriba no tengo, ¿no? Acá yo no tengo una barra acá y otra acá, pero aquí sí lo tengo. ¿Por qué? Porque el ACI 318 cuida bien el HX. Y recuerden que el HX, que para el E060 es 35 centímetros como número absoluto, para el ACI es 35 o 2 B-tercios. Entonces ya no me permite que yo tenga esta barra lateralmente apoyada y esta otra a 35, si no es algo menor. Y como no lo cumplo geométricamente hablando, me veo obligado a utilizar este gancho. Para que ahora el HX ya no vaya de acá a acá, sino que el HX vaya de acá a acá. Y esta barra de aquí, lo mismo. El HX pero medido en la otra dirección, que solamente aplica para estas barras perimetrales. Ojo, el HX solamente aplica para las barras perimetrales. También. Porque si yo lo dejaba suelto, o sea, de acá a acá, no cumplía el HX normativo. Entonces me veo obligado a colocar una barra longitudinal ahí y a colocarle ese ganchito. Cuantía volumétrica. De la 060 nada. De la 6318. Fíjense, esta es la cuantía volumétrica, digamos, en términos de área de varillas de ramitas. Lo requerido era 0.0045. Si yo ponía este conjunto de estribos y grapas cada 20, la cuantía, digamos, llegaba a 0.003. Pero el requerido era 0.0045. Todavía me falta. Ya, ¿qué pasa si lo coloco cada 15? Bueno, ahora llegas a 0.0039, aún te falta. Ya, lo coloco a cada 10. Bueno, cada 10 te sale 0.0059. Ahí sí cumples. Quizás podríamos haber cumplido con 12.5 de espaciamiento. Quizás. Podría haberlo revisado también. Pero fíjense que hay más controles, es más riguroso, pero terminamos pues evidentemente con un muro, con un borde mucho mejor confinado. Entonces pues quería que ustedes después de tanta cháchara puedan finalmente ver la diferencia de manera gráfica, ¿no? Y la diferencia, creo yo, es abismal. Que el muro de abajo cuesta más que el de arriba. Sí, sí cuesta más. Que el proyectista tanto diseña sus muros de la manera del E060 y pues por eso lo prefirieron a él antes que a mí, porque yo estimo mis metrados en base a muros más o menos de este tipo.
y lo prefirieron a él y él ganó el proyecto, ¿no? Bueno, bueno, es criterio de cada ingeniero ver cómo diseña, ¿no? Hay un reglamento que hay que cumplir, pero si yo como ingeniero decido ser más riguroso para mis bordes, y eso no es más perjudicial, al contrario, es mejor para mis muros, entonces yo me cierro y diseño con esto los bordes confinados, ¿sí? Esa es mi decisión como ingeniero estructural. Muy bien, creo que sí, esa era la última diapositiva. Espero que les haya gustado. No sé si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta de lo que hemos conversado. Si quieren que regresemos a alguna diapositiva anterior de repente. ¿No? Si está todo claro o nada claro. Suele ser así, ¿no? Una de los dos extremos. Muy bien, entonces si no hay consultas, pues me voy a la única que me dejaron por privado. A ver, ahí tenemos una. El diseño más conservador del ACI en los elementos de borde tiene que ver con el comportamiento errático que pueden presentar las estructuras con muros. Eh, no por un comportamiento errático, sino que a raíz de las experiencias en distintos terremotos y particularmente lo que pasaron en Chile, es que hicieron esto más riguroso. Pero no es por un comportamiento errático, es porque ya se ha visto que confinar de manera muy ligera no funciona bien. Y hay que confinar de manera potente, digamos. Miremos el terremoto de Maule 2010, nos dan la respuesta, ¿no? Es por eso, en realidad. Sí. La consulta en privado. ¿Qué modelo esfuerzo de formación unitaria de concreto confinado? Y volvemos a la diapo. Mander, Kent Park o Scott es recomendable para es recomendable considerar para análisis no lineales. Bueno, en realidad uno es libre de utilizar el modelo que uno desee. Particularmente, a mí me gusta mucho el modelo de Mander. Es muy, bueno, o sea, me fascina porque ustedes ven esta curva negra. Esta curva negra es una sola curva. O sea, no tiene dos partes, no tiene dos funciones que la definen en todo su dominio. Es una sola. Y me parece eso muy mágico, la verdad. La de Scott Park y Priestley, por ejemplo, tiene dos. Tiene una curva que es hasta acá y de ahí en adelante es otra curva. La de Mander me gusta porque es una sola. Se la encuentro muy mágica. Pero en términos de sistematización, la realidad es que lo mejor es no utilizar Mander, porque la de Mander implica utilizar una carta gráfica a la que hay que acceder y verificar un par de valores para obtener otro parámetro, pero que como que lo tienes que hacer de manera manual. A diferencia de Scott Park y Priestley, por ejemplo, que no necesitas de entrar a ninguna carta para obtener la curva. Simplemente se puede hacer un par de líneas en MATLAB, por ejemplo, que es lo que yo hice, o en Excel si gustas, y ya lo tienes resuelto. A diferencia de Mander, ¿no? En Mander sí hay que ver una cartita y sacar un valor por ahí, manualmente, digamos. En términos de sistematización, a lo mejor es Scott Park y Priestley, o hay otros modelos también, ¿no? Modelo de Raspberry, hay modelo, no, Hognestad creo que es concreto no confinado. Pero hay más, hay varios. De hecho, si buscas en la literatura, vas a encontrar muchísimos más. ¿Sí? Gusto personal, me gusta Mander, pero si es que tengo que hacer algo que es para bastantes elementos, pues es mejor ya ir a algo que se pueda hacer pues, con un par de definiciones nada más y no estar recurriendo a una carta, ¿no? Muy bien. ¿Alguno más tiene alguna otra consulta? Que ha estado interesante, la verdad. Bueno, si no hay más consultas, pues permítanme solamente un minuto para presentarles el brochure del curso. En este curso vamos a ver, ya no en 16 sesiones, esa era la idea inicial, pero lo hemos extendido a 18 sesiones, porque he visto yo que es lo que se requiere realmente.
Y pues vamos a terminar viendo varias cositas. Desde una pequeña introducción, estructuración, predimensionamiento muy breve, y pues nos vamos a pasar al modelamiento de la edificación en dos partes. Eso lo hacemos en etapas. Luego pasamos al análisis de edificación por cargas de gravedad. Hacemos el análisis sísmico estático. El modelo espectral ahora lo estamos haciendo en parte 1 y parte 2, ya no es solamente una parte. Y estamos adicionalmente viendo diseño de losas, que lo estamos, en esta edición, la tercera, la estamos dejando para lo último, porque considero particularmente que el diseño de losas es muy sencillo a comparación de vigas, columnas, muros, muros de contención, zapatos. Entonces lo dejo al final porque en la parte inicial no nos sirve mucho, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es que en esta sesión 7 estoy colocando una clase que se llama Bases del Diseño Estructural. Y quiero dejarlos a todos poderosos con esas bases, digamos, conceptuales, teóricas, para poder recién entrar al diseño de vigas. El diseño de vigas tiene dos partes, porque ustedes sabrán que no es tan sencillo, ¿no? Hay flexión, cortante, capacidad, etcétera. Luego tenemos diseño de columnas, igual en parte 1, parte 2, lo mismo, flexión, cortante, capacidad, requisito de confinamiento. En placas tenemos tres, tenemos parte 1, parte 2, y acá no se ve, pero ahora tenemos la parte 3, donde vemos flexocompresión, cortante, capacidad, verificación de bordes y cumplimiento de requisitos SIL. Requiere una clase más porque imaginarán que todo lo que hemos hablado no se hace en una sola sesión. Finalmente rematamos con diseño de muros de contención, diseño de zapatas aisladas y finalmente la revisión de la memoria de cálculo del proyecto, ¿sí? Durante todo el curso no solamente nos dedicamos a calcular, sino que también dibujamos los elementos en AutoCAD, ¿no? Como si fuera para una presentación en un proyecto real. El curso dura aproximadamente 2 meses y medio, son 18 sesiones, y lo que tenemos al final para la calificación o certificación es un trabajo final, donde los alumnos pues modelan y diseñan los elementos estructurales de una edificación que yo les alcanzo. Entonces van a pasar por todas las etapas que pasamos por el curso, ¿no? Modelamiento y diseño de vigas, columnas, muros, etcétera, y lo tienen que presentar en unos planos con una presentación tipo como en Brete, ¿no? Tipo presentación municipal de alguna manera muy básica, pero pues que ya les da una idea de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Más allá de lo que hemos estudiado en la universidad. Así que pues gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por su asistencia. Espero que les haya gustado. Si quieren más información respecto al curso, pueden comunicarse con el Instituto CECIP a través de sus redes, en su página web. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.